Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. En cadena nacional, con una duración de 7 minutos, el Consejo Nacional Electoral dio la declaratoria oficial de las elecciones primarias celebradas el pasado 9 de marzo. De esta manera se cumple el plazo establecido en la Ley Electoral de Honduras. Por unanimidad de votos, aprobado la declaratoria de elecciones primarias 2025 dentro del plazo indicado por la Ley Electoral de Honduras, concluyendo así una etapa fundamental hacia el proceso democrático de elecciones generales 2025. Con las exigencias propias que impone la tarea de revisar 74.574 actas para consolidar la declaratoria definitiva de resultados, la consejera presidenta Cosette López informó que la participación electoral global fue del 42.9%, lo que equivale a 2.526.835 hondureños que ejercieron su derecho al sufragio. En consecuencia, los 3 candidatos presidenciales escogidos por el pueblo hondureño en las elecciones primarias 2025 por orden de fundación del partido son, por el Partido Liberal de Honduras, Salvador Alejandro César Nasralla Salum; por el Partido Nacional de Honduras, Narri Juan Asfura Sabla; por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Ramona Moncada Godoy. Por su parte, el consejero Marlon Ochoa informó que continúa habilitada la página oficial de divulgación de resultados, en la que la ciudadanía puede consultar los nombres de los candidatos y candidatas electos en los niveles de diputados al Congreso Nacional, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano. Con esta declaratoria damos inicio al cronograma electoral de las elecciones generales, que se convocarán el próximo 29 de mayo de 2025. Para garantizar su participación, recordamos a la población que la fecha límite para solicitar traslados domiciliarios ante el Registro Nacional de las Personas es el 14 de mayo. En tanto, el CNE reafirmó su compromiso de continuar garantizando un proceso electoral transparente y confiable para las elecciones generales en el mes de noviembre. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Les informó Janet Lagos. Después de un mes de incertidumbre, los resultados de las elecciones primarias dan como ganadores a los candidatos presidenciales de los 3 partidos políticos que participaron. Por el Partido Liberal de Honduras, a Salvador Alejandro Nasralla; por el Partido Nacional de Honduras, a Narri Juan Asfura; y por el Partido Libertad y Refundación, a Rixi Ramona Moncada Godoy. Para el analista Kenneth Madrid, este anuncio en tiempo y hora fue importante. Y creo que es algo que demuestra y que todo el pueblo hondureño quería que su voto se viera reflejado en los resultados finales. Eso marca un antes y un después. Sin embargo, tiene un reto fundamental todavía las autoridades de cara a este proceso electoral interno y primario que acaba de transcurrir. El que hayan elecciones, declaración de elecciones, es muy bueno porque le da la confianza de que vamos a elecciones generales. Pero acá, si no se llega al fondo del asunto de qué fue lo que sucedió en marzo pasado en las elecciones primarias. Desde sociedad civil aplauden que después de una espera tan larga y confrontativa se logró conocer los resultados oficiales, pero exigen se investiguen las irregularidades del pasado 9 de marzo. Enhorabuena, creo que ellos son los grandes ganadores porque se mantuvieron firmes y tristemente hay que decir un perdedor y es las Fuerzas Armadas porque su imagen se vio alterada. Hay una investigación pendiente, el Ministerio Público esperamos actúe de manera objetiva, transparente y nos dé los resultados y que pueda
sancionarse a los responsables de ese supuesto intento que hubo de boicotear la voluntad de los hondureños, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Después de ese resultado oficial por parte del Consejo Nacional Electoral de las elecciones primarias, ¿cuál es el llamado que hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada? Escuchemos. A respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a confiar en nuestro sistema democrático. La democracia es la base del crecimiento económico, la estabilidad social, la generación de empleo y el fortalecimiento de la confianza internacional en Honduras. Es fundamental que los errores cometidos en la organización de los comicios primarios no se repitan en las elecciones generales. Asimismo, el COEP exige a los candidatos que participarán en las elecciones generales proponer soluciones a los problemas que aquejan al país, para que sus campañas no solo queden en cancioncitas. Que propongan soluciones a los problemas que tiene el hondureño. No el que tienen en Cuba, es el que tienen los hondureños. A eso es que tienen que apostarle los candidatos. A resolver los problemas de Honduras. Los problemas de El Salvador los resuelven los salvadoreños. El problema de los nicaragüenses, que lo resuelvan los nicaragüenses. En este caso, deben ser los hondureños los que resolvamos los problemas de los hondureños. Y involucrado el empleo, la salud y la educación. Candidato que no presente propuestas, seguramente no va a haber votantes a favor de ellos. Cabe recordar que después de la declaratoria oficial de las elecciones primarias, nos preparamos para la convocatoria oficial rumbo a las elecciones generales, llamado que se hará el 9 de mayo del presente año. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Perdón, soy de la delegación de Paraguay y no hay consenso. Paraguay no da su consenso a la declaración. Tampoco Argentina. Reitero, una vez más, Paraguay no da su consenso a la declaración. Tampoco Argentina. La 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, realizada en Tegucigalpa, cerró con tensión luego que la presidenta Xiomara Castro declarara aprobada por unanimidad la declaración de Tegucigalpa, pese a la oposición de Paraguay, Argentina y Nicaragua. La decisión fue tomada en sus últimas acciones como presidenta pro tempore del organismo, lo que generó críticas por violar los principios de consenso que rigen a la CELAC. Y todas las decisiones está estipulado en el estatuto de la CELAC que deben de ser por consenso. O sea que no hay declaración de Tegucigalpa. Y ahora lo que tenemos es un problema diplomático porque se irrespetó, como lo señalaron los representantes de esos países a los cuales no se les otorgó la palabra. El abogado constitucionalista Javier Sandoval opinó que aunque la cumbre buscaba proyectar una buena imagen con la presencia de 10 mandatarios, la falta de consenso deja un mal precedente para Honduras. Que el haber sido anfitriones de este foro pues es una distinción internacional, pero con esta acción, porque no fue una acción que solamente se quedó ahí a nivel de reunión, sino que fue publicado, pues todo el mundo conoce cuáles fueron los argumentos para declarar el consenso. Como le digo, es un término que hay que interpretarlo, es un término propio de la organización. ¿Y qué significa? Pues la aprobación, no significa que el consenso es que todos están de acuerdo, pero lo que se trataba de impedir por los países que no estaban de acuerdo era que se les incluya por unanimidad en una declaratoria por consenso, ¿no? Durante el evento, el presidente colombiano Gustavo Petro asumió la presidencia pro tempore de la CELAC. Entre sus prioridades están la transición energética, la seguridad alimentaria, la movilidad humana, la salud y el tema ambiental al que se refirió la candidata oficialista Rixi Moncada. Construyendo frente al sistema que nos agobia y que nos aplasta, la defensa de sus recursos naturales, de sus riquezas que pertenecen a todos los pueblos de la región. La declaración destaca la región como zona de paz
y promueve la no injerencia en asuntos internos, el respeto a la soberanía, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, el modo en que fue aprobada ha dejado en duda su legitimidad y ha encendido el debate sobre el futuro de la CELAC. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludwig Durón les informó Melvin Rápalo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 90 días en aplicación de aranceles. La medida beneficia a países que no han respondido con represalias y han buscado una salida negociada. Expertos consideran que Honduras debe aprovechar esta tregua para negociar con Washington. Aseguran que es más estratégico que buscar una firma comercial con China. Creo que es importante para negociar, hay que sentarse, hay que buscar, hay que ser habilidosos. Y como decía hoy en un foro Roberto Lagos, es importante tomar o tener cuidado con las medidas que se van a tomar, ¿verdad? Tal vez no es el mejor momento para firmar un acuerdo de libre comercio con China, ¿no? Trump afirmó que más de 75 países han preferido el diálogo. Desde el FOSDE recomiendan a Honduras actuar con cautela en este contexto. Advierten que un arancel superior al 10% tendría efectos negativos sobre la economía nacional. Si Honduras se logra mantener dentro de esa cota, entonces seguramente vamos a obtener algún beneficio. Si Honduras sale de esa cota hacia cotas más altas de aranceles, entonces eso sí efectivamente nos puede hacer ver afectadas nuestras actividades de exportaciones. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Prácticamente el 54% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, especialmente industria maquila textil y la industria agrícola, que son de los mayores demandantes de mano de obra en el país. Por lo tanto, entonces hay que estar prestos. Economistas señalan que esta guerra comercial surge del desgaste de la globalización. También mencionan el papel desigual de los tratados de libre comercio. México, China y Canadá figuran entre los principales actores en esta disputa. Estados Unidos hace una evaluación que después de 30 años ha llegado a un déficit comercial de 245 mil millones de dólares con China, no en la misma magnitud con México y Canadá. Se han perdido muchos empleos, se han perdido muchas industrias en Estados Unidos. Él de manera deliberada, y ya lo había iniciado en el año 2018, impone un arancel a nivel mundial a cada país, principalmente a China, lo que provocó una reacción del gobierno chino, que en este momento el gobierno de Trump impuso un arancel de 125%. Trump elevó de inmediato los aranceles contra China hasta un 125%. Alegó que Pekín mostró una falta de respeto al imponer medidas en su contra. Aunque Honduras no está directamente incluida, expertos temen efectos globales. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludwig Durón les informó Melvin Rápalo. En conferencia de prensa, la Asociación Alianza por la Familia en apoyo del Centro de Derechos de la Mujer informaron que a más de un año de haber entablado una demanda para pedir que se vuelva a penalizar la píldora anticonceptiva de emergencia, conocida como PAE, este día se llevó a cabo la audiencia probatoria en la Corte Suprema de Justicia para presentar los recursos en defensa de la salud de los no nacidos. Nos acompañaron 3 médicos especialistas, una doctora en Derecho y dos profesionales de la salud de España, que son científicos, que tienen cantidad de publicaciones, libros, capítulos de libros, participaciones, que pudieron demostrar a través de estudios científicos rigurosos ante la señora juez cómo es de dañina la PAE, especialmente en provocar abortos subclínicos. En esta lucha se cuenta con el apoyo y acompañamiento de personas extranjeras con un amplio conocimiento científico en esta temática y también han dado a conocer su punto de vista. Yo personalmente he encontrado una gran receptividad, nos han dejado explicarnos todo el tiempo que hemos necesitado, hemos podido exponer ordenada y pausadamente los argumentos científicos que sostienen nuestras tesis y estamos muy satisfechos de la acogida, de la escucha y de la receptividad de este medio judicial en el que hoy hemos comparecido.
en ningún caso, en ninguna circunstancia, en ningún documento internacional se ha reconocido un derecho al aborto. Un derecho al aborto como tal no existe. Esos son opiniones ideológicas, puntos de vista, deseos, pero no existe un derecho al aborto. Lo que existe es un derecho a la vida. Y lógicamente no puede existir un derecho y su contrario. La ginecóloga Daisy Díaz dejó claro que se ha demostrado que dependiendo en qué ciclo de la menstruación se tome la PAE puede tener un efecto abortivo. Yo motivo a la mujer hondureña que defendamos la vida humana desde el inicio de la concepción, que es la unión del espermatozoide, ¿verdad? Y la información genética del papá con información genética de la mamá, dando origen a esa nueva vida humana genéticamente diferente, ¿verdad? Que es el cigoto o embrión. Ser madre significa cambiar su vida, su tiempo y su forma de pensar por sus hijos. En Honduras, junto a la Iglesia Católica, hay varias organizaciones en favor del respeto a la integridad de las personas desde su nacimiento. Digamos, no al aborto. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Lilian Flores. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Partiendo de este sí de María, desarrollamos nuestra historia con el testimonio de dos mujeres que con mucha devoción prestan su servicio en la iglesia y al cuidado de la imagen de la Virgen de la Soledad que pertenece al templo El Calvario de Tegucigalpa. Con 82 años de vida, doña Noemí Ramírez se considera perseguida por la Virgen María en diversas advocaciones, pues asegura que ha recibido grandes maravillas. Yo llegué al Templo del Calvario desde 1973. He vivido la reconstrucción del templo, he vivido la restauración de las imágenes y he vivido la Semana Santa, he vivido todas las fechas que es posible que la Madre salga a evangelizar, como que exposiciones en el arte de la fe, en el desayuno cuaresmal, en exposiciones como hace poco estuvo en la Basílica de Suyapa. Y para mí ella evangeliza en el silencio porque ella en sí, con la demostración de ese rostro, de sus manos, habla mucho al corazón. Cada mujer en la iglesia está llamada a sembrar el evangelio y el reino de Dios, y qué mejor hacerlo sabiendo que sirve y rinde honores a la Madre del Salvador en diferentes ocasiones, y una de ellas es la Semana Santa. El inicio es la bendición de los ramos, cuando él entraba triunfal. Luego nosotros quedamos todo haciendo lo del jueves, exposición del Santísimo, hacemos el Vía Crucis que empieza desde San Francisco y termina acá el viernes. Luego nosotros nos preparamos para la gran procesión de la Virgen de la Soledad. Ella sale los viernes aproximadamente a las 10 de la noche. El recorrido que ella hace desde aquí del templo, el Calvario, a San Francisco, ahí duerme. Luego el sábado le dan el pésame, donde pues se hacen expresiones de cantos, el rosario. Luego nosotros la quedamos vistiendo para la gran resurrección, donde ella viene gozosa con su hijo. Entregar su tiempo al Señor y a la Madre es algo que disfruta doña Noemí, pues lleva la mitad de su vida en este apostolado que ha dejado muchos frutos. Mire, en mi vida no crea que ha sido fácil, ¿no? He tenido ciertas dificultades. Ella ha estado a la par mía. Yo he sentido su presencia y he sentido su eficaz ayuda. ¿Por qué? Por las respuestas que he tenido a lo que yo he pedido. Pero también eso viene de la perseverancia que yo he tenido con ella. No es así de venir a pedir ya, no, es en el tiempo de ella y en el tiempo del Señor. Servir en la iglesia es un acto de fe y valentía. Angie Ochoa es una joven que en el 2019, cuando se formó la sección femenina
de la Hermandad de la Venerada Imagen del Cristo de la Misericordia, conoció la imagen de la Soledad y también quiso unirse a este proyecto. Y es allí en donde ese rostro a mí me mueve y siento ese llamado de querer servirle a ella. Y empiezo con cosas pequeñas, ayudando dentro de la liturgia, con lecturas, y ya después involucrándome un poco más con quien le costura a ella, quien la viste, que es Alan Flores. A él me apego y es él quien me empieza a enseñar cómo se viste, cómo se llama cada parte de la vestidura que ella usa. Aunque muchas veces el trabajo es extenuante, el Señor da las fuerzas para seguir y ser portadores de esperanza en cada acto de religiosidad popular. Nosotros iniciamos trabajo desde enero, febrero, con el diseño del monumento para Jueves Santo. Todos los domingos empezamos a elaborar el diseño, a trabajar, y ya el domingo de Ramos, que se aproxima, después de que termina la misa, nos quedamos elaborando el monumento como tal. Muchas veces salimos a las 5 o 6 de la tarde, todo un día elaborando aquí. Y es cansado, pero al mismo tiempo es gratificante, porque sé que obtengo una gracia y un beneficio gracias a la Madre. Angie motiva a más mujeres para que hagan un espacio en su vida cotidiana y sirvan al Señor y a la Virgen María. Invitarles a que, así como ella dio ese sí contundente, que nosotros también demos un sí. Hay algo que me ha quedado muy claro en mi vida, que es, ella no se queda con nada. Ella da lo que nosotros recibimos. Ella es una madre incondicional, ella da el 100 por 1 si nosotros tenemos una entrega. Yo muy agradecida con ella porque no solo sirvo yo, sino que también mi hija de 12 años también sirve aquí, mi esposo también. Creo que la hermandad ella la utilizó como un llamado para mí, porque ella llama de muchas maneras. Y como los dones son para ponerlos al servicio de los demás, doña Noemí, aparte de acompañar y cuidar la imagen de la Soledad, también canta en la misa todos los domingos. A ejemplo de estas mujeres, la iglesia necesita más servidoras para sostener el corazón de las comunidades. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar les informó Lilian Flores. China prometió este martes combatir los aranceles de Estados Unidos hasta el final, después de que el presidente Donald Trump amenazara con gravámenes adicionales en una nueva escalada en la guerra comercial entre las dos principales economías mundiales. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, afirmó que la Franja de Gaza se ha convertido en un campo de la muerte y culpó a Israel de bloquear la ayuda y de incumplir sus obligaciones de garantizar la cobertura de las necesidades de los residentes. Los equipos de rescate trabajan para ayudar al menos a un centenar de personas que siguen atrapadas bajo los escombros después de que el techo de una discoteca en República Dominicana se derrumbara durante una concurrida actuación musical en la madrugada de este martes, dejando al menos 44 muertos y decenas de heridos. El príncipe Enrique intenta ante el Tribunal de Apelación de Londres revocar la decisión injustificada, en su opinión, que le priva de una protección policial durante sus visitas a Reino Unido. 10 personas fallecieron, entre ellos 2 niños, y 18 fueron hospitalizadas por un accidente de autobús en el sureste de Brasil, informaron hoy las autoridades. Esto fue Actualidad Mundial, con la información recopilada por la periodista Evelyn Sosa. Les informó Santiago Bonilla Paz.
acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.